Buen día. En esta sesión explicaremos todavía el tema 2 del contenido programático. El tema 2 dice lo siguiente: identificación de las propiedades físicas de los materiales. Aquí nos marca en este contenido programático 3 propiedades físicas de los materiales que se presentan: las propiedades cualitativas, las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Ustedes recordarán que en el video anterior yo les comenté que este tema 2 tiene 3 aprendizajes esperados, y también recordarán que ya explicamos el primer contenido programático en el video anterior, que fue los estados de agregación de la materia. Bueno, en esta sesión vamos a ver el segundo contenido programático o aprendizaje esperado o fundamental, que dice lo siguiente: identifica las propiedades extensivas e intensivas de algunos materiales. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros vamos a explicar de forma sencilla cuáles son esas propiedades que anteriormente hemos mencionado: las propiedades cualitativas, las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Pero para poder entrar en el tema, tenemos que saber qué es una propiedad y qué es una propiedad física. Esto es bien importante. Antes de empezar a conocer o explicar las propiedades, hay que ver qué es una propiedad. Una propiedad de la materia, estoy hablando en forma general de todas las materias, son las cualidades, los atributos, las características que éstas presentan en la naturaleza. Esa es una propiedad. ¿Qué características presenta este pedazo de materia? ¿Y qué características, qué atributos, qué cualidades presenta esta manzana? Por citar algunos ejemplos. Ya que sabemos que es una propiedad y en qué consiste, ahora vamos a ver qué es una propiedad física de la materia. Es cierto, es parecido el concepto a lo que es una propiedad, nada más que aquí es bien importante que tomemos en cuenta que son ya las características visibles que podemos observar y que podemos medir, y que no van a alterar la estructura interna de la materia. Esa es una propiedad física. Las características visibles y medibles, o sea, que podamos medir, pero que no alteren las características propias de esta materia, que en este caso es una manzana. Esa es una propiedad física. Recuérdenlo. Cuando salgamos afuera a observar la naturaleza y que digan que es una propiedad física, son las características medibles y visibles que tiene un pedazo de materia, pero que éstas no van a cambiar en su estructura interna. Esa es una propiedad física. La primera propiedad que nos piden explicar son las propiedades cualitativas. ¿Qué son las propiedades cualitativas? Bueno, las propiedades cualitativas también son llamadas organolépticas. Cuidado con esta palabra, organolépticas. Solito dice todo. ¿Qué dice? Que son las propiedades que gracias a nuestros órganos de los sentidos podemos distinguirlas. ¿Qué significa esto? Significa que gracias a nuestros órganos de los sentidos que ya conocemos, que es la vista, el olfato,
el tacto, el gusto y el oído. Estos son, o estas son, los órganos que nos van a indicar, que nos van a servir qué características tiene la materia al momento de estarlas observando. Esas son las propiedades organolépticas, las que gracias a ellas podemos identificar en cualquier momento. Hay muchas observaciones que se pueden hacer dentro de estas propiedades organolépticas, que más adelante las vamos a explicar. Y además, no se expresan con valores numéricos. Para poder entrar y saber los órganos de los sentidos, tenemos que verlo en forma explicativa. Y vamos a empezar con el olfato. Recordar que la nariz es el órgano o es la parte de nuestro cuerpo que gracias a eso tenemos percepción del olfato. ¿Qué quiero decir con esto? Que el olfato nos ayuda a distinguir ciertos olores, ciertas fragancias, ¿sí? Si nos gustan o no nos gustan, si huelen bien, si huelen mal, etc. En las imágenes que les estoy presentando, ustedes pueden observar a un científico que nos dice cómo se debe en un laboratorio oler una sustancia. ¿Qué significa esto? Significa que si hay una sustancia en un depósito, no vamos inmediatamente a pegarnos el recipiente que contiene la sustancia. Eso nunca se hace. Aquí vemos en esta imagen que nos dice que con la palma de la mano y haciendo un espacio, un hueco, jalamos el olor o la fragancia de esa sustancia. Hay que poner atención aquí, ¿eh? No es llegar a un laboratorio y ponerse inmediatamente cerca de la sustancia para poder olerla. Nunca jamás se hace eso. Entiendan esto. Esto se los explican en las reglas del laboratorio. Y abajo vemos, pues, la imagen donde están el olor, la fragancia, que es agradable y que podemos, gracias al olfato, podemos distinguir en algunos momentos dicho olor o dicha fragancia que emana de esa materia. En las siguientes imágenes vemos el gusto. Ustedes el gusto ya saben que el órgano principal para detectar esa característica organoléptica es la lengua. En la imagen de arriba podemos ver que hay un dibujo, una imagen de la lengua y dice dónde se encuentran localizadas o se encuentran nuestros sabores. El dulce está en la punta, el salado está hacia los lados y más atrás está la acidez y en el fondo de la lengua está lo amargo. Esas son las zonas que nos ayudan a poder distinguir cualquier sustancia que nosotros podemos aceptar o no aceptar
de acuerdo a esos sabores. Y en la de abajo podemos disfrutar una mordida de una fresa, quiere decir que es apreciable ese tipo de alimentación que vamos a ingerir. Pero vean cómo poco a poco ya el olfato y el gusto, ¿para qué nos sirven? ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué podemos identificar? Y ahora vamos a ver el tacto. El tacto. En las imágenes podemos observar cómo nuestra mano, a través de las percepciones de la piel y lo sensitivo que tenemos en ella, podemos ver la textura, si es rugosa, si es lisa, si tiene alguna cresta, si tiene algún valle, etc. Inclusive en la imagen de abajo podemos también notar si está caliente, si está frío, si es agradable a nuestro tacto y demás características que podemos comprender de la materia en un momento determinado. Y nos vamos al oído, el que nos permite identificar el ruido, el sonido, si son de nuestra entera satisfacción esos ruidos, o simple y sencillamente no nos gustan, gracias al oído. Y por último, vemos la vista, nuestra percepción que tenemos de lo que podemos ver. Recuerden que hace rato les comenté, es importante hacer unas observaciones en las propiedades cualitativas, también llamadas organolépticas. Como pueden ver en la imagen de abajo están los órganos y lo que podemos percibir a través de ellos. Las observaciones son las siguientes. Se dice que estas propiedades cualitativas en algunos casos son muy subjetivas. ¿Por qué subjetivas? ¿Por qué no son objetivas como deben de ser? Por varias circunstancias. Porque no todas las personas, en su momento que percibimos las cosas, tenemos todos nuestros órganos como normalmente debemos de tenerlos. En algunos casos tenemos enfermedad de algún resfriado, nuestro olor se pierde, usamos lentes porque no podemos ver a cierta distancia, ¿sí? A la mejor usamos aparatitos en el oído porque no podemos escuchar, ¿sí? Y un sinfín de otros factores que permiten que las propiedades cualitativas se les conozca como una propiedad hasta cierto punto subjetiva. Algunos tenemos enfermedades que confundimos los colores y entonces cuando nos dicen, ¿para ti de qué color es eso? Y nuestra confusión nos puede dar una mala percepción y nos podemos equivocar. Por eso yo les mencionaba hace rato que hay observaciones de las propiedades cualitativas. Las propiedades cualitativas, gracias a los órganos y nuestros órganos de los sentidos y nuestras percepciones, podemos verlas, podemos distinguir el color, ya saben por qué órgano, el olor también ya sabemos, el estado de agregación, véanlo, el estado de agregación
lo podemos percibir por nuestros órganos de los sentidos. El sabor, la forma y la textura. Aquí podemos hacer un ejercicio con esta manzana. El color, el olor, el estado de agregación, el sabor, la forma y la textura. Vean cómo un pedazo de materia, nosotros, si queremos sacar sus propiedades cualitativas o propiedades también llamadas organolépticas, gracias a qué podemos obtener esas características, esas cualidades o esos atributos que pueden ser, como dicen, parte de poder entender la materia en la naturaleza. Y ahora vamos a ver otra propiedad que se llama extensiva o propiedades generales. Ustedes van a decir, ¿por qué generales? ¿O por qué extensivas? Se les llama extensivas o generales porque toda la materia que existe en la naturaleza tiene estas propiedades. Pero en sí, ¿qué son las propiedades extensivas o generales? Son aquellas que dependen o tienen relación de la cantidad de materia con el tamaño. La cantidad de materia que tiene, en este caso la manzana, con el tamaño que tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas propiedades extensivas o generales, para que se puedan dar dichas propiedades, pueden sufrir cambios. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor, en este caso, la manzana es muy pequeña, pero hay manzanas más grandes. Ya tienen mayor cantidad de masa y su volumen o su tamaño es mayor. Véanlo. Esa es la característica de las propiedades extensivas, que dependen y tienen relación de la cantidad de masa y el volumen del cuerpo que estamos estudiando. ¿Qué va a provocar esto? Que pueda aumentar o pueda disminuir dicha propiedad. Pero la característica principal que va a depender esta propiedad de la masa y su volumen. La masa nos va a decir la cantidad de materia que tiene. Si hay mayor o menor masa. Si hay mayor masa, quiere decir que el volumen será mayor o es más grande de tamaño. Si hay menor masa, quiere decir que el volumen va a ser más reducido o hay menor tamaño. Eso es lo que es una propiedad extensiva. Las propiedades extensivas que vamos a ver y que vamos a tratar de explicar son las siguientes. La masa. ¿Qué es la masa? Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, lo vamos a ver más adelante. La siguiente propiedad es el volumen. La otra propiedad que vamos a ver es el peso. La otra es la inercia. Divisibilidad. Y la otra es impenetrabilidad. Y la otra, la longitud. Y por último, la porosidad. Estas son propiedades extensivas que van a depender de la cantidad de materia y el tamaño de ellas. Como lo expliqué hace rato, es bien importante entender que van a depender generalmente de esos factores. Más masa, mayor tamaño. Menos masa, menor tamaño. Entonces hay que tener una relación y entendimiento de estas propiedades. Bueno, empezamos con la propiedad
de la masa. Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Yo les voy a explicar algo que más adelante vamos a ver, para que ustedes puedan ver cómo se obtiene o cómo se saca la masa en un cuerpo. Esta cajita podemos dar a entender que ya tiene un volumen ya establecido. Entonces, aquí podemos echarle plomo, llenarla completamente a ras de plomo, y lo que haya aquí de plomo lo vamos a una báscula y vemos. Lo que se registra en la báscula es su masa. Traemos otra sustancia, acerrín, la llenamos, la llevamos a la báscula y lo que registre, esa es su masa. Y así sucesivamente es como se llevan a cabo las mediciones de las sustancias, pero siempre en base a que deben de tener una unidad de volumen igual. La masa es la cantidad de materia. El volumen es la extensión o el espacio que ocupa un cuerpo. Vean, aquí hay una cantidad del agua y vean hasta dónde llega en este pequeño dispositivo que hicimos. Y ahora vemos otro donde podemos ver que el volumen es diferente. Quiere decir que este es de mayor tamaño, por lo tanto tiene mayor masa. Este es de menor tamaño, tiene menor masa. Y es el mismo líquido que en este caso es el agua. Y el volumen, pues vean lo que es menor y que aquí es mayor. ¿Qué concluimos? Que el espacio o la extensión que ocupa un cuerpo, dependiendo de su tamaño, ese es el volumen. A eso le llamamos y conocemos como volumen. El peso. Hay muchas definiciones de peso, igual que las anteriores propiedades. Masa, volumen. El peso no es más que la fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos. ¿Sí? Esa es básicamente la definición. ¿Con qué fuerza la gravedad permite atraer hacia la Tierra los cuerpos? O en algunos conceptos mencionan que es hacia el centro de la Tierra. Esa es la definición de peso. No confundir peso con masa. Masa es la cantidad de materia y peso es la atracción o la fuerza con que es jalado los cuerpos hacia la Tierra. Aquí hay una observación bien importante, pero bien importante. Si el pedazo de materia es mayor, es atraído con mayor peso hacia la Tierra. Vuelvo a repetir. Si la masa del cuerpo es mayor, más fuerte va a ser la atracción de ese pedazo de materia hacia el centro de la Tierra. Por eso peso se dice que es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos. ¿Sí? Eso es la definición de lo que es peso. La atracción, la fuerza con que se jala a un cuerpo hacia o dentro de la Tierra. Y ahora vemos otras propiedades
la longitud, la inercia, la porosidad. En las imágenes vemos en la parte de arriba la longitud. Se dice que la longitud es la distancia o el espacio entre dos puntos. Entre dos puntos. Esa es la longitud. La distancia, el espacio que hay de un punto a otro. Ahí les ponemos un ejemplo de un campo de fútbol. Dice que mide 100 metros. Quiere decir, desde el punto de la puerta que está en un extremo hasta el otro punto donde está la otra puerta, ese va a ser la longitud que existe entre esas dos puertas. ¿Sí? Esa va a ser su longitud. Y en la siguiente vemos la inercia. Dice que la inercia es cuando todo cuerpo está en estado de reposo o de equilibrio. Ahí está en inercia la manzana, en estado de reposo. Y de equilibrio quiere decir, para que podamos entenderlo mucho más fácil, es que conserve dos características fundamentales: la distancia y el tiempo. Cuando un cuerpo lleva 100 kilómetros por hora y cada hora recorre 100 kilómetros, quiere decir que está en inercia, porque está en equilibrio. No hay una fuerza externa que lo modifique. Si modifica, si aumenta o disminuye su velocidad, entonces se pierde la inercia. Por eso se dice que los cuerpos están en inercia cuando están en estado de reposo o de equilibrio. Equilibrio, entender que conserva las mismas características de velocidad, de distancia y el tiempo. Y en la otra imagen vemos porosidad. Los cuerpos están formados por partículas diminutas, eso ya lo sabemos desde la teoría cinética, por pequeñas partículas y que dejan espacios entre sí. Esos espacios intermoleculares o pequeños poros. Y es obvio que mientras más grande esté el pedazo de materia, va a tener mayor cantidad de poros. Si es menor la masa y lo grande que es, si es menor, es obvio que va a tener menos cantidad de poros. Y vemos las últimas dos, que son impenetrabilidad y divisibilidad. En la primera imagen viene lo que es impenetrabilidad y dice que todos ocupamos un lugar en el espacio, todos, y que ese espacio que ocupa el cuerpo o pedazo de materia no puede ser ocupado por otro cuerpo al mismo tiempo ese lugar. Allí está una serie de libros, uno arriba de otro, y van a decir, todos están ocupando el mismo espacio. No, el libro de abajo, ese espacio él lo ocupa, y aunque esté otro arriba, su espacio no va a ser ocupado. Por eso la definición es bien clara. Dice, cada cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Ese espacio no puede ser ocupada al mismo tiempo por otro cuerpo. ¿Qué quiero decir? Que
que si yo aquí pongo este pedazo de madera y la calculadora, el espacio de la madera nadie lo va a ocupar más que la madera, aunque esté arriba. La calculadora tiene su propio espacio, pero no está ocupando el espacio del pedazo de madera. Eso llamamos impenetrabilidad. Dos cuerpos al mismo tiempo no pueden ocupar el mismo espacio. A eso se le llama impenetrabilidad. Y nos vamos a la última propiedad, divisibilidad. La misma palabra, división. La propiedad de los cuerpos o de la materia en poder dividirse o hacer pedazos más pequeños hasta llegar a las moléculas y los átomos. Ahí vemos el ejemplo de la manzana, como a la mitad, después un cuarto, después un octavo, y poco a poco dividiendo hasta llegar al átomo. Es como si hiciéramos un ejemplo aquí. Agarrar este pedazo de madera, lo cortamos en un pedazo a la mitad, después a un cuarto, y de ese cuarto sacamos un octavo hasta llegar a la partícula más pequeña que podamos dividirla. Eso se llama divisibilidad. Y como pueden ver, a lo mejor existen otras propiedades extensivas o propiedades generales. Sí pueden existir, o sí hay, pero enumerarlas y explicarlas nos llevaría mucho mayor tiempo. Y ahora vamos con las últimas propiedades para terminar el aprendizaje esperado o fundamental número 2, que dice, ¿qué es una propiedad intensiva? Son aquellas que no dependen de la masa ni el tamaño de las sustancias utilizadas en cuestión. ¿Qué significa? Que es todo lo contrario que de las propiedades extensivas. Recuerden que las propiedades extensivas que acabamos de explicar sí dependen de la masa y del tamaño. La propiedad se va a presentar en las propiedades extensivas, pero si la masa es mayor, el tamaño del pedazo de materia va a ser más grande. Si la masa es menor, quiere decir que el tamaño del pedazo de materia va a ser menor. Y aquí en propiedades extensivas no nos importa eso, para poder explicarlas y poder conocerlas. Nada más las propiedades se presentan y se llevan a cabo sin tomar en cuenta ni la cantidad de masa, ni la cantidad o el tamaño del cuerpo. Veanlo. En propiedades intensivas no importa. Yo les voy a poner un ejemplo rápidamente. Rápidamente les voy a poner un ejemplo de propiedades extensivas. Aquí tengo una cantidad de agua. Le puedo echar una mínima parte. Vean, no estoy diciendo cuánto volumen tiene, ni cuánto volumen de esta agua de Jamaica le voy a echar. Nada más. Con una cantidad mínima ya se lleva a cabo el proceso de solubilidad. Vean, no hay cantidades específicas o que digan tanta cantidad de esta sustancia para que se lleve a cabo esta propiedad debe de haber. No, aquí no se toma en cuenta nada de eso. Este es un ejemplo de lo que es una propiedad intensiva. No dependen de la cantidad, esas se llevan a cabo. ¿Cuáles son las propiedades intensivas?
el punto de fusión, la viscosidad, la solubilidad, que es la que acabamos de mencionar, el punto de ebullición, y la densidad. Nada más vamos a explicar esa. Así como hay más propiedades de propiedades intensivas, nada más vamos a explicar esas 5. Hace rato también expliqué que propiedades extensivas hay más. Propiedades intensivas hay más, pero estas son las que más se manejan dentro de la programación temática de Ciencias 3 y que son las más comunes en la naturaleza y que podemos identificar fácilmente de los cuerpos. La primera de ellas, el punto de fusión. Ahí está. Es cuando una sustancia adquiere la temperatura adecuada y entonces cambia del estado sólido a líquido. Ya hemos visto esto anteriormente en el video pasado, cuando vimos los cambios de estado de agregación y vimos precisamente que era fusión, cambio del estado sólido a líquido por aumento de temperatura. Bueno, aquí están viendo esa imagen. Esta imagen nos dice o nos explica de muchas formas cómo se llevan a cabo algunos procesos que desconocemos. Los pedazos de varilla en esas industrias las reciclan, las meten a un horno, las pedazos de varilla, y salen completamente líquida esa varilla. Pasa del estado sólido, pedazos de varilla, lo meten en un horno para que aumente la temperatura y se pueda derretir y pueda cambiar de estado sólido a líquido. ¿Qué hacen después de eso? Sacan ese líquido de varillas, hablando analógicamente o metafóricamente, y se vacía ese líquido de varillas en una especie de receptáculo, o si ustedes quieren, de un pequeño tubo grande y abierto, y ahí la vacían. Ahí vacían ese líquido. Y después esperan que la temperatura, vaya disminuyendo y pase del estado sólido al líquido y la varilla, ahí está. El molde donde se vacía ese líquido tiene las medidas de las varillas, 11 o 12 metros de longitud, si es de 3 octavos o de 1/2, etcétera, para que vean cómo el punto de fusión, en donde lo utilizamos en el hielo, ¿sí? Cuando se convierte a líquido, pero a eso le llaman punto de fusión y son ejemplos para que ustedes puedan entender en qué se utilizan. El siguiente ejemplo es la viscosidad. Se dice que la viscosidad es la resistencia que poseen ciertas sustancias para poder fluir, o sea, para poder desplazarse, para que no se puedan deformar. Sí, eso es la viscosidad. Y solamente al observar los líquidos podemos darnos cuenta de la viscosidad
de algunos de ellos. Véanlo. Miel, agua, alcohol, aceite, gasolina y champú. Son líquidos, pero cada uno tiene una viscosidad diferente. Lo vamos a poder ver cuando veamos la explicación de densidad. Ahí les voy a subrayar y vamos a observar lo que es la viscosidad. Pero la viscosidad es la resistencia que tienen los líquidos a fluir, a desplazarse o a deformarse. Y eso se debe a cómo están químicamente formados. Algunos dicen el líquido es muy grueso, el líquido es muy delgado, etc. Y la siguiente propiedad intensiva es la solubilidad. Véanlo, hace rato lo vimos. ¿Cuándo decimos que es solubilidad? Cuando una sustancia puede disolverse en otra. Véanlo. No importa la cantidad, por eso son intensivas. Aquí vimos que mezclamos agua de Jamaica con agua natural. Podemos verla. Se disolvió una en otra. Ahora, que quede bien claro, la solubilidad nada más se toma como tal cuando una sustancia se puede disolver en otra. La sustancia que se disuelve se llama soluto. Cuidado con esto. Soluto, la sustancia que se disuelve. Y generalmente viene en pequeñas cantidades. Y la sustancia que sirve y que generalmente es de mayor cantidad se llama solvente o disolvente. Esa sustancia es la que va a permitir que la otra o el soluto se disuelva en ella. Vean, a eso se llama solubilidad, capacidad de una sustancia de poder disolverse en otra. Ya saben que soluto es la sustancia que se disuelve, que es solvente o disolvente es la sustancia que ayuda a disolver. Pero aquí hay algo más importante. No todas las sustancias líquidas se disuelven entre sí. Por ejemplo, si pongo aceite en agua, vamos a observar que el aceite nunca se va a poder disolver en el agua. Y ahí viene la palabra miscible y no miscible. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante. Pero más o menos para que vean qué es punto de fusión, a qué llamamos viscosidad y qué es solubilidad. El punto de fusión es cuando la temperatura que adquiere un cuerpo del estado sólido para pasar a un líquido, que llamamos viscosidad, es la resistencia que oponen ciertas sustancias de desplazarse, de fluir, de deformarse. Y que es solubilidad, es la capacidad de una sustancia de poder disolverse en otra. Recordar la definición de soluto y de disolvente o solvente. Y vamos con las últimas dos. Las últimas dos. Punto de ebullición. Esto es cuando una sustancia adquiere la temperatura en que todas las moléculas adquieren un grado de temperatura
y pasan del estado líquido al estado gaseoso. No confundan el punto de ebullición con evaporización, que ya lo vimos, o vaporización en el video pasado. Por favor, no lo confundan. Recuerden que será en la superficie, en las capas de la superficie de los líquidos, y el punto de ebullición es en todas las moléculas que forman dicho líquido, adquieren una temperatura que va a permitir que pasen del estado líquido al estado gaseoso. Pero es en todas las moléculas que forman el volumen de ese líquido. Ahora, no todos los líquidos tienen el mismo punto de ebullición. El agua tiene un punto de ebullición. El alcohol tiene otro punto de ebullición que es menor. ¿Sí? O sea, cada líquido tiene su punto de ebullición. Por eso se dice que también no importa la cantidad de el líquido para llevar a cabo estas propiedades. Yo voy a ponerles un ejemplo bien sencillo para que ustedes vean cómo el punto de ebullición se lleva a cabo. Todo esto toda esta explicación se debe de hacer en laboratorio. Veamos. Donde hay mayor volumen lo podemos observar. Si utilizamos los instrumentos que existen en el laboratorio, y aunque el volumen del agua sea mayor y en otro menor, no importa el volumen del agua, nada más por ser esa sustancia que es el agua. Los dos recipientes, si se ponen al fuego, van a tener el mismo punto de ebullición, que son los 100 grados centígrados. Va a hervir a los 100 grados y va a hervir a los 100 grados. No importa la cantidad del volumen del agua que tenga cada uno de los recipientes. Y eso se lleva a cabo en laboratorio, definitivamente. Ahora sí, ¿qué es densidad? Se dice que es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y su volumen. ¿Qué quiero decir con esto? Que la densidad es, entre comillas, algunos alumnos dicen, oiga maestro, es que pesa más esto, esta es la que pesa menos. Pues si podemos entenderlo de esa forma, pero la explicación científica no es esa, podemos decir que sí. La densidad es tener una cantidad de masa y dividirla entre el volumen. Y lo que se haga es la cantidad de densidad de esa sustancia. Las sustancias, y sobre todo, tienen diferentes densidades. Toda esa explicación en el siguiente video, que es el tercer aprendizaje esperado en el siguiente video, lo vamos a demostrar matemáticamente y con un pequeño experimento que vamos a realizar aquí. Vamos a verlo. En este pequeño recipiente, veanlo. Vamos a echarle un volumen determinado, una cantidad de gasolina. Veamos.
No estamos diciendo cuánto es, ¿eh? El color se nota muy claro. Veanlo. Le echamos gasolina, lo ponemos a un lado. Es importante tener lo más limpio que se pueda la mesita. Echamos aceite, tampoco cantidades. Podemos observar. Ahí está. A lo mejor por el color no podemos distinguir, pero ya hay una línea. Arriba está la gasolina y abajo el aceite. El volumen son diferentes, ¿eh? No es la misma cantidad, nada más lo echamos por echar. ¿Sí? Por eso es una propiedad intensiva. Veanlo, gasolina, muy leve, se puede ver aquí una línea de separación. El aceite, lo quitamos. El aceite lo hacemos a un ladito, porque es importante tenerlo lo más limpio que se pueda para no tener riesgos. Y ahora vamos a echar champú. Vamos a ver qué pasa con el champú. Vamos a echarle un poco más. Véanlo. Y están viendo la viscosidad, Como el champú se batalla para que se desplace. Pero véanlo, aquí está. El champú, el aceite y la gasolina. Ahí lo pueden ver. El champú, el aceite y la gasolina. Hacemos un lado el champú. Y por último, vean la viscosidad de la miel. Cómo va a batallar su desplazamiento. Véanlo. Solamente el estar moviéndose o desplazándose o fluir dentro de la botella, véanlo. Ahora veamos qué es lo que va a pasar. Estamos observando. Allí está. Vean. Ahí está ya. La miel, el champú, muy levemente porque el color del aceite y la gasolina casi son del mismo tono, pero sí se puede distinguir más cerca dónde está la gasolina y dónde está el aceite. Y vean, ahí los tenemos. Aquí están ya, bien identificados. La miel, el champú, lo pueden observar. El aceite y la gasolina. Ahí se pueden ver la línea de separación entre el aceite y la gasolina. Se nota solamente que esté uno muy cerca de ellos, ¿sí? Pero podemos ver, eso es la densidad. Es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. Es lo que hace rato yo traté de explicarles cómo sacaban la masa. Vamos a suponer, voy a usar otra vez la misma explicación para que vean la densidad. Que esto fuera de vidrio y que supiéramos todos cuánto es el volumen. Echamos aceite, lo llenamos
y lo llevamos a una báscula y lo pesamos. X cantidad. Esa cantidad de masa que tenemos la dividimos entre el volumen y sacamos su densidad. X cantidad sería. Tenemos la miel, llenamos la miel, la llevamos a la báscula y nos va a dar una cantidad. Esa cantidad, que es la masa, la cantidad de materia que tiene, la masa, la dividimos entre el volumen de esta pequeña cajita y sacamos su densidad. Pero ¿por qué estamos utilizando o por qué estamos utilizando el mismo objeto de volumen? Precisamente para que no se alteren. Porque van a decir, no, pues es que el aceite lo hicieron en una caja más grande o más chica y por eso es menor. La miel la hicieron en una más grande y por eso tiene mayor densidad. No. La explicación es esta. Generalmente se hace bajo las mismas condiciones de volumen, las sustancias. En las explicaciones que nos dan, generalmente es un cubo de 1 centímetro cúbico, 1 centímetro de largo, de ancho y de altura. Y se llena y se mide y así se llevan, ¿verdad? Pero lo pueden hacer en proporciones tridimensionales y se puede hacer más grande y será la misma cantidad. Con eso terminamos el segundo aprendizaje fundamental o esperado. Propiedades cualitativas. Recuerden, nuestros órganos de los sentidos. Propiedades extensivas. Depende de la masa y el tamaño del cuerpo. A mayor masa, mayor tamaño del cuerpo. Y esas propiedades se alteran si hay aumento o disminución de masa o de tamaño. Y propiedades intensivas, las que acabamos de ver, que no importa la cantidad de masa y menos el tamaño para que se lleven a cabo. La densidad, que ya les explicamos, el punto de ebullición, que recuerden que les dije que no importa el volumen, su punto de ebullición va a ser el mismo. Pero también va a depender de ciertas situaciones para que sea el mismo. A nivel del mar es a 100 grados centígrados. Pero si esas cantidades de volumen de agua las subiéramos más arriba, por ejemplo a la altura de México, que son 2200 y fracción de metros, el punto de ebullición va a ser el mismo para las dos, pero ya no van a ser 100 grados centígrados, van a ser menor. Pero todo eso a ustedes ya se lo explicaron en física, pero más adelante lo vamos a ver aquí en química, lo vamos a explicar, pero eso ustedes ya lo saben porque sus maestros se los explicaron en su momento. Con esto damos por terminado la sesión y quiero hacer una observación. Gracias por todos los comentarios que me han mandado, pero recuerden una cosa. Desde el inicio del primer video, que fue de la importancia de la química, yo les expliqué que esto era informativo y explicativo. Las actividades son de sus verdaderos maestros.
sus trabajos, sus periódicos murales, sus líneas de tiempo, sus pequeñas prácticas, sus pequeñas reflexiones. Todo eso es del trabajo de sus maestros. Únicamente a mí me corresponde ayudarles a darles la información y explicarles de una forma más sencilla. No lo tomen a mal, al contrario, yo estoy agradecido por todos los comentarios, por las llamadas de los padres de familia, por los mensajes que he recibido, que qué actividades, qué trabajos los maestros oficiales de los grupos de su escuela son los que van a indicar qué actividades. Yo podría sugerir muchas, pero eso no me compete a mí. Le compete a sus maestros y hay que obedecerlos. Les doy todo lo que me corresponde a mí en cuanto a la información y la explicación. Muchas gracias por ver estos videos y espero que les ayude y que les sirva de algo. Y pues a todos agradecidos por sus mensajes, pero esa es la observación que quería exponer en este video. Muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video. Gracias.